Bueno, si les parece bien, podemos ir empezando. Probablemente se sigan sumando algunas personas más en los próximos minutos, pero me interesa que aprovechemos el tiempo. Así que bueno, lo primero, les doy la bienvenida una vez más. Les agradezco que estén acá, les agradezco que hayan participado que estén participando del Club de Lectura en este mes, en el que cumplimos un año, que lo dije ya muchas veces, pero lo voy a volver a decir ahora que hablo con ustedes en vivo. Estoy muy contento de que hayamos cumplido un año, de que hayamos llegado a ese numerito redondo, que a veces los números en sí mismos no significan nada, pero que a veces está bueno también tomar ciertos elementos como símbolos, como maneras de aferrarse a algo que nos permite celebrar y valorar el camino andado y cargar pilas para seguir adelante. Así que bueno, feliz cumpleaños. Bueno, gracias. No soy yo, O sea, no soy yo, pero es el club. Creaste el club para esta época, hace un año. En mayo del año pasado empezamos, sí. Seguimos no, hasta ahí. Tener una referencia así histórica. Bueno, ¿cuándo nació este grupo? Sí. Que después el grupo ha ido variando, por supuesto, las personas, el tamaño y demás, pero bueno, es este camino andado que a mí me gusta valorar. Y los pasos dados también, porque en un principio no había un tema específico o un hilo conductor que uniera los cuentos de un mismo mes, sino que simplemente eran cuentos que a mí me gustaban y que me parecía que estaba bueno que compartiéramos. De hecho, ni siquiera había encuentro virtual. Y bueno, entonces yo siento también que el camino recorrido, el andar, me fue ayudando y nos fue ayudando a ver cosas que podían estar buenas, que podían agregar valor al club, a la actividad, y bueno, así es como llegamos acá. A mí me parece que es muy bueno que los temas de los cuentos, o mejor dicho, que los cuentos estén unidos o relacionados entre sí, ya sea, como les digo, por un tema o por un hilo conductor. A veces es un elemento medio azaroso, ¿no? Medio caprichoso. Pero me parece eso, que en algunos casos adquiere más sentido. Y me pareció que en este caso hablar de cumpleaños podía ser interesante, porque además creo que había algunos cuentos muy buenos sobre cumpleaños, como los que les envié. Creo que además otra cosa es que yo siempre destaco esto, yo busco que haya variedad en los textos que les envío, no solo que sean de calidad y que puedan interesarles y que bueno, que me parezca que los puedan disfrutar ustedes, sino que además haya mucha variedad entre sí, ¿no? Que sean diferentes, que sean diversos, que puedan generar en nosotros también la reflexión acerca de cómo se puede hablar de muchas formas distintas. En nuestro caso son 4, porque son las semanas que suele tener un mes, pero hay una infinidad casi de maneras de abordar ciertos temas. Y eso es una de las primeras cuestiones por las que siempre consulto en estos encuentros virtuales, acerca de, bueno, qué les parecieron los cuentos, y una manera de empezar a conversar es cuál les gustó más, o cuáles les gustaron más y por qué. Así que no sé si quieren empezar por ahí tomando la palabra alguien, o cuáles no les gustaron, que eso también es interesante. En el del mes pasado hubo varios comentarios negativos, e incluso lo que más me gustó fue que no estábamos de acuerdo, o mejor dicho, que yo había hecho una lectura de un cuento, pero ustedes habían hecho otra y creo que ustedes tenían razón. Así que eso me gusta mucho a mí también, como para ver cómo las distintas miradas pueden complementarse o pueden tener, puedo yo aprender, digamos, o ampliar mi mirada acerca de ciertos textos, ampliar mis lecturas a partir de la mirada de ustedes. Así que eso, no sé si alguien tiene algo así como para empezar a decir, para romper el hielo sobre alguno de los cuentos. Sí, Andrea. Perdón, Andrea, ya te doy la palabra. Una aclaración que había hecho la vez pasada. Está buenísimo que nos respetemos, que no nos interrumpamos y que respetemos el orden, ¿no? Y levantar la mano, ¿no? Con esta opción que da la aplicación y demás. Pero si alguien quiere responder de inmediato a algo que se está diciendo en ese momento, no tema en hablar, en pedirme la palabra así como de inmediato, escribir en el chat yo quiero hablar o algo así,
porque si no a veces sucede que se forma una cola de personas para hablar y cuando llega el turno, si respetamos ese orden, por ahí ya el tema al que le quería responder queda muy atrás, entonces eso no favorece el diálogo. Entonces, no teman en meterse o en avisarme de alguna forma más visible si quieren responder a algo puntual que se está diciendo en el momento. Sí, Andrea. Hola, buenos días. Bueno, yo soy nueva. Todo en contra porque me quedé sin computadora, así que estoy en esta penumbra, porque bueno, no sabía muy bien cómo ubicarme, qué iba a pasar, pero bueno, no estoy escondida. A mí el cuento que más me tocó en realidad me encantaron todos. El que más me tocó fue el de Christoph. Bueno, porque por lo personal, porque se parece a mis propios cumpleaños, con el pobrecito incluido. En lo que planteabas sobre el narrador que va incluyendo en el discurso indirecto libre, ese pobrecito, ¿quién lo dice? Lo dice Madeleine, lo dice el narrador, que no sería objetivo. Bueno, este, me gusta también, me hace, ay, perdón, no soy muy Tranquilo. ordenado, pero me hace acordar también al tema del lector, ¿no? Como nosotros lo vamos leyendo y cada uno le va poniendo lo suyo. Yo acá puse mucho de lo mío, por eso no tengo dudas de que el pobrecito es de Madeleine. Pero por otro lado, desde otro ángulo totalmente distinto, que es el del lenguaje, me pasó primero con Hecker y después con Aira, que bueno, ellos hablan mi lenguaje, ¿no? Con sus extremos, porque Hecker nos pone una niña, un punto de vista de una niña y con su entorno social y cómo va viendo las cosas, y Aira se pone en un plan divino, digamos, así que son dos registros totalmente distintos. Entonces, bueno, los cuentos me llegaron por distintos lados. Y Murakami, pobrecito, que era el gancho, creo, por eso le tocó ser el primero, bueno, quedó medio olvidado, pero sí, claro, obvio que me encantó. Bien, me callo un poco. Bueno, el pobrecito ese por Murakami sonó como el pobrecito del cuento de la gota de Cristo. Pero no. A ver, suele pasar que por una mera cuestión cronológica, que el primero es el que nos queda más lejos y parece medio olvidado, pero ahí está. El orden en el que yo los planteo a veces tiene que ver con cierto gancho, es verdad lo que decís, pero otras veces también con una búsqueda de que los más... no sé, empezar por alguno que no sea quizás de los más oscuros o tristes o acongojantes o algo así. Entonces me parecía que el de Murakami tiene cierta luz, aunque deja en la oscuridad algunas cuestiones, ¿no? En otro sentido de oscuridad, como la del deseo, que es otra cuestión que me interesa que conversemos, si tienen ganas, acerca de todo lo que no se dice en estos relatos, y en el de Murakami queda ese deseo no dicho, que es como una intriga que parece que está por resolverse en algún momento y nunca se resuelve. Y los de César Aira y Liliana Hecker claramente son los dos de autores argentinos y por eso tenemos un vínculo con el lenguaje de ellos que nos conecta de un modo más directo, ¿no? En los otros casos son traducciones con todas las pérdidas que se producen en cualquier traducción, que siempre es un tema, ¿no? Siempre que conversamos acá aparece otra vez. Lidia, estás muteada, no te escuchamos. Seguimos sin escucharte. No, no te escuchamos, ¿eh? Ay, qué pena. Debemos hablar, pero no. Ahora sí. Ahora sí. Buen día. Buen día. Bueno, hablando, sí, de Murakami, bueno, ese cuento fue el que más me quedó porque no lo pude, digamos, interpretar en el sentido de que no encuentro
ningún indicio, ninguna seña que me diga si fue verdad lo que pasó, si se lo imaginó, porque cuando ella lleva la comida, estamos hablando de ese, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando ella lleva la comida golpea la puerta se abre y el hombre que aparece, que es un hombre peculiar, según dice ella, la invita a pasar y le dice si le puede robar 5 minutos, y si no estoy equivocada, ¿no? Porque como fue el primero, y le empieza a preguntar, hace sentar, pero eso no era habitual en esa persona, en el dueño del restaurante, porque nadie lo conocía, nadie lo había visto y solamente se le dejaba la comida en la puerta. Entonces, no sabe, yo al menos no sé si eso fue real. Además, la forma en que él dice, te voy a decir, a conceder un deseo, pensalo bien, porque es un único deseo, al modo del genio de la lámpara o de algo así, ¿no? Te voy a conceder un deseo. Y levanta la mano y hace un gesto cuando le pregunta si está segura que ese es el deseo. Bueno, todo eso que pasa, no sabemos ni cuál fue el deseo, realmente como pasa cuando uno pide un deseo en su cumpleaños que no lo tiene que decir porque si no, no se cumple. Y también que todo esto está relatado por la persona a quien ella le contó. Sí. Al comienzo, él está contando la persona que ella le contó y que al fin le pregunta si el deseo se cumplió y ella dice, creo que sí o no. Entonces es todo como un enigma grandísimo y no sé si alguien puede agregar algo más porque a mí me quedó muchas dudas me quedaron sobre ese cuento. Y Sí, los demás, bueno, sí, los demás aparte, ahora. claro, ahora si querés podemos volver. Yo sobre la cuestión del deseo, claramente nos queda la duda, porque no se responde. Sí nos da a entender una cosa, y es que no es del tipo de deseo que se puede resolver, tipo quiero, no sé, $10.000, ¿no? Algo que puede obtener en un momento concreto y determinado. La sensación que a mí me da es que el pedido es algo que puede abarcar la vida entera de ella, ¿no? Por lo que le dice hacia el final, tipo, quiero ser feliz, quiero, no sé, quiero tener un matrimonio feliz o algo así. No creo que hablara del matrimonio porque no sé si es demasiado feliz el matrimonio que ella describe, por la forma en que lo describe, pero me parece que es algo que tiene que ver con, de alguna manera, la vida entera del personaje, o al menos con algo que es algo que se va a ir desarrollando a lo largo de su vida, ¿no? Me parece. Nat, que nos decís que tenés algo para aportar. Sí, no, sobre ese deseo que a mí o sea, me parece que justamente lo que hace que tome la dimensión es que no se sepa, y me hizo acordar a la película Perdidos en Tokio, Lost in Translation, que también al final hay como Claro. un comentario que nosotros nos perdemos, que se lo dicen al oído, y bueno, y uno se queda así como diciendo, bueno, ¿qué le dijo? Y bueno, yo creo que si hubiésemos sabido lo que le decían, hubiese sido así el final de la película, ¿no? Me hizo acordar a eso. Sí, 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 hay muchos silencios o muchos finales abiertos incluso, que es una manera de hacer un silencio, solo que es un silencio final, después del cual no hay nada más, con los cuales ciertas historias ganan muchísimo, ¿no? Se genera una intriga en torno a ese vacío, en torno a ese blanco de lo que no sabemos, que hace que toda la tensión y toda nuestra emoción se concentre de una manera que, en el caso de que se diga, se afloja, aunque sea un poquito, incluso aunque nos guste lo que se diga, aunque el deseo de la chica del cumpleaños de Murakami fuera algo que nos gustara, creo que habría algo del cuento que se caería, que se perdería. Después, otra cosa es que nos guste más o menos, o qué hacemos nosotros con esa intriga, ¿no? Porque a veces puede que seamos demasiado ansiosos y nos angustie más que otra cosa la intriga, pero me parece que el efecto buscado por el autor del cuento es ese. Elena. Sí, yo comparto con Andrea la elección.
Hecker es uno de los que más me llegó, quizá porque trabajé en zonas marginales y eso del empoderamiento y las situaciones de poder respecto a un niño, es una pequeña que no ve lo que el adulto quiere mostrar, y bueno, esa situación de maltrato de alguna manera y de diferencias sociales, fue lo que más me llegó. Y también como Andrea, leyendo o viendo un taller de mujeres que no fueron tapa, comentando acerca del de Agota, Sí. comentaban eso que nos pasa muchas veces, de aceptar algo sin quererlo, ¿no? Porque lo que el personaje quería era otra cosa y acepta las imposiciones de la pareja cuando en realidad quería hacer otra cosa. Entonces, bueno, esos dos fueron los que más me llegaron. Y bueno, y con respecto a Aira, bueno, tuve que aceptar tus comentarios y todo lo que leí después, porque también me planteé a qué me lleva este tipo, ¿viste? Porque digo, ¿a dónde quiere llegar? ¿Qué me quiere mostrar? Me parecía, después de leer todo el reportaje que vos subiste, lo veía medio vanidoso, medio soberbio, y bueno, traté de entenderlo a mi manera, quizás no sea el de los críticos que leí, pero bueno, ese lo puse en último lugar. Y bueno, el de las dos mujeres me llegaron al corazón. Así que bueno, ese es mi primer análisis. Bueno, gracias. Lo de Aira, después me interesaría que le dedicáramos un rato a conversar sobre él. No. Y volviendo a una cosa que decía antes acerca del orden de los cuentos, claramente era el último a propósito, para que no se me desconcertaran por el camino y para que además lo tuviéramos fresco hoy para poder hablar sobre esto, y eso, tener frescas las impresiones para ver qué les parecía. Perdón, estaban Emma y Melissa, que habían levantado la palabra para... Emma, no sé si lo que tenés que decir era sobre el cuento en concreto, porque lo de Melissa sí, pero no sé. Vamos. Emma. No te escuchamos. Bueno, Melissa, dale vos. ¿Me escuchan? Ahí va. Ah, bueno. Dale. Hola a todos. Hola. Bueno, a mí me llegaron en mayor o menor medida todos, por distintos motivos, pero por el de la chica del cumpleaños, yo pienso que el deseo de ella era estar rodeada de gente, porque ahí vemos que ella está sola el día de su cumpleaños. Entonces después, con el tiempo, vemos que ella tiene esposo, que está en una muy buena posición, que tiene hijos, que se va a jugar al tenis con las amigas, cosa que no pasaba el día de su cumpleaños, que tenía que estar trabajando, porque estaba estudiando y bueno, tenía que, digamos, ayudarse ella económicamente. Entonces, yo lo vi a eso como algo, al hombre, al dueño, lo vi como algo que ella se imaginó, porque nadie sabía cómo era el dueño. Nadie lo había visto nunca, salvo el encargado que justo ese día se enfermó. Entonces, yo lo puse como que fue algo que ella dijo, ¿y por qué yo no puedo ser, digamos, como esta persona? Tener un patrimonio, tener vida, una vida, digamos. Entonces yo lo vi desde ese punto de vista, que el sueño de ella era eso, era estar rodeada de gente y también, por supuesto, con un patrimonio que le permita una vida social acorde a lo que ella quería. Bueno, sí, es un deseo como cualquier otro, quiero decir, es una mirada la tuya como cualquier otra, puede haber sido eso o puede que no. En realidad hay ciertos relatos, ciertos textos que creo yo que se preocupan en darnos ciertos indicios y nos llevan a pensar en alguna posibilidad. Por ejemplo, el mes pasado habíamos leído un cuento de Thomas Downey titulado La isla sin orillas. Y este es el cuento que había dado lugar a que intercambiáramos ideas, que yo creía que
el tipo estaba muerto y todos los demás no, y ustedes creían lo contrario, o varios de ustedes creían lo contrario, que él estaba vivo, o así era, o... Bueno, ya me olvidé exactamente, pero eran dos visiones opuestas, ¿no? El cuento, yo creo que ese cuento, aquel cuento, nos proponía que tomáramos partido, digamos, por algunas de esas dos opciones, ¿no? O nos daba un número relativamente limitado de opciones. En cambio, en este caso, no hay un número de opciones, ¿no? El deseo, no hay ningún indicio, el cuento no propone eso. Además, otra cosa, en ese cuento que vos decís, yo también coincidí con la señora que habló de un enfoque de género. Y yo a esto también lo veo con un enfoque de género. Es decir, la pobre laburante es mujer y el patrón, el dueño de todo es hombre, el encargado es hombre. Y ella necesita de un matrimonio para tener una vida. Bueno, aclaro que soy abogada, no soy feminista, pero hice una formación, hice una capacitación en género que me abrió mucho la cabeza en ciertos aspectos, ¿no? Que me sirve para mi trabajo profesional. Y entonces lo vi desde ese, como el cuento que vos decís de las dos orillas, que todo tenía un enfoque machista, digamos. ¿Me acordás que habíamos dicho eso? Sí. Y acá también lo veo desde ese punto de vista. Lo mismo en el cumpleaños de Agota, en los dos cuentos de ella, que al final termina en el cumpleaños no me acuerdo cómo se llama ese, de que el marido prepara la fiesta de cumpleaños, que quiere organizar, que al final hace un desastre, y termina la mujer haciendo las compras, pidiéndole las cosas al vecino, fregando la mugre, y en fin. Es decir, lo veo todo desde un enfoque de género que me parece, no sé, para mí es lo que nos pasa a la gran mayoría de las mujeres. Lo mismo de la chica del cumpleaños. Sí. Bueno, Melissa, tenías algo para decir, perdón que no lo vi a tiempo, no sé si, espero que no haya quedado demasiado pasado. Ay, no te escuchamos. No te escuchamos, pero no ¿Ahí? está... Ahí sí. Ahí está, había apretado yo un botón que... ¿Qué tal? Soy nueva. Con respecto a la chica del cumpleaños, en realidad a mí me pasó que el entorno en el que ella está todo el tiempo es un entorno súper oscuro y de una soledad en todos los personajes, no es solamente en ella. Y creo que ella está vacía, como que no encuentra felicidad dentro de donde está. Entonces creo que en algún punto, yo creo que sí habló con el dueño por alguna razón, pero que el deseo era, más que nada, era como un juego entre él y ella. Y que en realidad yo creo que el dueño vio eso en ella y como que le da un propósito, como que le dice, todo lo que vos puedas, lo que vos quieras desear, lo podés lograr. Yo te lo voy a dar o te lo voy a conceder. Entonces yo creo que ella quería hacer, estoy un poco de acuerdo con Emma en eso, de que ella quería otra cosa para su vida. Yo no sé si era dinero o... Yo creo que el enfoque de ella era más bien salir de esa soledad, no tanto de lo que es el dinero o el estatus, sino más bien de salir de ese entorno y de sacarse ese vacío que tenía dentro, teniendo en cuenta de que tuvo que trabajar para su cumpleaños y tampoco se hizo mucho problema, o sea, lo hizo, porque no tenía nada en su entorno que le hiciera feliz, inclusive en el día de su cumpleaños. Entonces yo creo que el deseo fue más fuerte e hizo que ella pudiese salir de ese entorno en el que estaba y poder lograr ir, para decirlo de alguna manera, hacia la luz y salir de esa oscuridad en la que ella estaba viviendo. Sí, yo creo que la soledad que destacás, Melissa, y que destacaron ya otras personas también, es una de las claves principales en el cuento. La sensación de soledad que transmite, sin que haya como un énfasis particular en esa soledad, porque no se nos dice en ningún momento, me parece, estaba muy sola o sufría de una excesiva soledad, para nada, pero sí que cuando la va a saludar este hombre, que
está rodeado del halo de misterio que nos hace, incluso algunas de ustedes las hace pensar que era un fantasma o que no existía o que estaba en la imaginación de ella. Lo que ella piensa es, bueno, va a ser, hasta ahora no me saludaron por mi cumpleaños, va a ser el primer saludo. Y eso transmite una soledad enorme, me parece, ¿no? Y a lo sumo la podían saludar sus padres, que el saludo iba a ser un mensaje en el contestador automático del teléfono de la casa. Entonces, sí, es muy posible que el deseo tuviera que ver con eso, y porque además, cuando la chica en el otro plano temporal del cuento, que ya tiene 10 años más o un poco más de 10 años, y habla de sí misma y cuenta su vida actual, claro, no está sola, o al menos está rodeada de personas, tiene marido, tiene hijos, va a jugar al tenis. Ahora, la soledad también es otra cosa, ¿no? Muchas veces la sensación de soledad, uno puede estar rodeado de gente y haciendo un montón de cosas y sentirse solo igual. Me parece justamente que por eso también, ¿no? El cuento tiene valor en ese punto. Además, hay otros silencios o otras cosas que no se explican también, como qué relación tiene con el narrador, por qué él está contando la historia, si es un tipo al que acabo de conocer o no. Bueno, me parece que por ahí también va cierto valor del cuento y de la historia, que por eso nos resulta tan atractivo también. No, y creo que también la historia, teniendo en cuenta de que está contada desde el punto de vista de otra persona, hace que tenga más misterio todavía, porque el boca en boca también cambia la historia en el medio. Sí. Lidia, ¿nos querés decir algo sobre esto? Lidia, no te escuchamos. Si me permiten, yo quisiera leer un párrafo hablando de los personajes oscuros y solitarios que mencionaron, no me acuerdo, perdón, quién fue, del cuento, y de la mujer que está en la caja, y que dice, su apariencia era dura, fría, y de estar flotando en el mar de noche. El barco que hubiese chocado con ella seguro que se habría hundido. Eso me pareció muy bueno y era también algo que también en el ambiente Ajá. del cuento aporta. Claro. ¿Eso está tomado del cuento de Murakami, no? Sí, Sí. Es la persona que está en la caja. Está bien, claro. Se me fue de la mente esa frase. Claro. Y que me llamó mucho la atención, porque muy potente, muy fuerte. Claro. ¿Sabes qué? Además, nada que ver. Pensé en la mujer de la caja y pensé en alguien metido en una caja, no en la caja de... Por eso dije, está hablando de otro cuento, perdón. Patricia. Hola, buen día. Bueno, yo soy nueva también, la primera vez que participo. Quería decir que de los cuentos, o sea, me gustaron en general y creo que la temática del cumpleaños nos toca a todos porque todos tenemos un cumpleaños, así que de mayor o menor medida son cuentos que nos iban a llegar de una manera particular, a diferencia de otras situaciones en relación a si uno tiene hijos, si está casado o no, o el tipo de trabajo. O sea, ya si hay una temática de un cuento, todos transitamos la temática de un cumpleaños, todos transitamos por un cumpleaños, así que tenemos nuestras experiencias y de dónde mirar cada situación y cómo se van dando. Y bueno, con respecto al cuento el primero, el de la chica, yo creo que toda esa descripción lo hace con una mirada de formalidad. Ella trabaja en un restaurante que es de nivel, o sea, todos tienen que tener una presencia, describe la regularidad de los camareros, ella trabaja 3 veces a la semana, o sea, hace todo un contexto. Yo no leí tanto como Soledad, porque ella está hablando que tiene un novio, justo se peleó, y que no le había importado mucho porque ella iba a pasar el cumpleaños con él. Yo creo que esto de que no le importara tanto trabajar el día de su cumpleaños tenía que ver, bueno, justamente porque cumple 20, se peleó con el novio y su preocupación está centrada ahí porque reconoce que se peleó por una pavada. Y después la situación que se da con el dueño del lugar, justamente creo que se da porque ella toca el timbre y se queda esperando, porque ellos van diciendo que cuando el encargado le deja la comida, toca el timbre y se va. Por eso es que no hay interacción, porque no hay nadie esperando del otro lado de la puerta. Y después la conversación que tiene con él, quiero que también puede ser por la conversación que a veces uno tiene con una persona muy grande, yo creo que tienes más la necesidad del dueño de hablar con alguien
que el de ella. Ella simplemente está respondiendo porque es la empleada. Y bueno, se ve que es una persona grande y justamente creo que también se lo dice un poco como en medio de un chiste, te concedo un deseo, pero nada más. Y bueno, también me llama la atención que había que pasar a buscar los platos a la hora y ella pasa a la hora y media, o sea que tampoco es algo que queda retumbando en la mente de ella, porque incluso no respeta los horarios como lo hacía el encargado. ¿Y cuál pudo haber sido su deseo? Bueno, ella dice que lleva tiempo y posiblemente hay que pensar que lo está diciendo, está pidiendo un deseo a los 20 y lo está reflexionando de ello a los 30. Simplemente tener una buena vida. Por eso ya no puede dar cuenta de si lo consiguió o no, porque se casó hace poco, sus hijos son chiquitos, los amigos que tienen ahora puede después no tenerlos. O sea, yo creo que fue más la conversación entre una persona grande y alguien muy joven, reflexionando con respecto a lo que uno pretende de la vida de cada uno. Y nada más. Sí, yo coincido que creo que hay mucho de eso, sí. Sí que yo veo la soledad, más allá de lo que vos decías, de que sí tenía un novio, es cierto, pero yo sí que veo mucha soledad. Y mucha soledad también en él, ya que hablas de la situación del el dueño del restaurante, que cena solo, ¿no? Y de hecho es como dejarle en la puerta, no suele ni ver al encargado que le lleva la comida, come solo, después tampoco los ve cuando lo van a buscar las cosas. Y es como se tocan los extremos en cuanto a la cuestión de la edad, porque ella es muy joven, tiene 20 años, y él está ya con una edad, no se nos dice, pero se nos cuenta que es grande. Y creo que en esa conexión de extremos también se juega parte de la intriga y del efecto, del sentido del relato, ¿no? Y que, insisto, me parece que mucho de la fuerza está en que no se diga cuál es el deseo, pero probablemente tenga que ver con, vos decías, Patricia, una buena vida, y ahí podríamos decir, bueno, ¿qué es una buena vida, no? Pensemos cuántas cosas distintas podemos pensar que tiene que tener o de las que tiene que carecer algo que para ser una buena vida. No, por eso digo, o sea, que es objetivo, porque ya está diciendo que ya está casada, muy buena posición económica, ya pasó de ser una camarera a estar casado con un hombre importante, tener sus hijos, y ella aún así dice que su deseo todavía no se cumplió. Claro, por eso. Exactamente. A eso me refiero, ¿qué es una buena vida? Para alguien puede ser precisamente eso que tiene ella, una buena vida, y como decía yo antes, a mí no me da para nada la sensación de que ella esté demasiado feliz con esa vida. Tampoco digo que sea muy infeliz, pero no siento yo que le dé plenitud o le dé felicidad la vida que lleva. Pero bueno, quizás es mi mirada, simplemente. Sí. Bueno, Andrea, estás con la mano arriba también. No sabía cuándo me iba a tocar. Bueno, ahora me enganché con lo del tener una buena vida. La sociedad japonesa es muy, muy patriarcal, como decían alguien. Sí. Y tener una buena vida para la mujer suele ser eso, tener un buen matrimonio, tener un hijo, tener un marido, aunque no se hablen, aunque no se quieran demasiado, es muy común que tengan habitaciones separadas y cosas por el estilo. Y justamente me enganché con esta idea de Patricia, tener una buena vida. Y con lo que decís vos, ¿es realmente una buena vida lo que está teniendo? Bueno, creo que se lo plantea ella misma en el personaje. Me parece que va por ahí también yo. Pero siempre estamos haciendo una lectura donde ponemos lo nuestro en la interpretación, porque lo que puso el autor propone y el lector dispone, ¿no? Pero yo justamente por esta cuestión de lo que el autor propone y el lector dispone, me acordé, hace un rato estaba pensando en la entrevista de Hecker, no la leí completa, solamente el extracto que pusiste de la nena del colegio Bacán Bacán, que le preguntó por qué no era buena la señora Inés, ¿no? Y bueno, todos estos personajes tienen que hacer una buena reflexión, para que los entendamos tendrían que hacer una buena reflexión sobre dónde están parados en la vida. Nosotros no sabemos qué piensa la señora Inés, si está consciente de que está marcando una situación de clase o lo hizo por bondad,
no lo sabemos, como a la nena le pareció bien que la señora Inés le diera plata y no un yo-yo o una pulsera, y cada uno de nosotros tendrá también su punto de vista. Es fácil identificarse con el golpe que recibió la nena, pero ¿qué piensa la señora Inés? No lo sabemos, no lo vamos a saber, y siempre lo vamos a poner nosotros en todo caso. Y bueno, como creo que no voy a hablar más, digo algo de Aira. A mí lo que me pasó con ese cuento fue, por un lado, sí, la fascinación con ese lenguaje que iba usando, con esas palabras tan elegidas. Me hizo acordar algunos cuentos de Borges, los que a uno menos le gustan, como Deutsches Requiem, qué sé yo, que tienen un lenguaje muy pensado. Pero y este otro problema, que tarda mucho en aparecer el conflicto, ¿no? Que va dilatando, dilatando, y uno no está seguro al final si el conflicto es el conflicto. Mucho clima, este, mucho retrato, pero bueno, un poco de desesperación genera, por lo menos a mí. Está bien. Casi que no hay conflicto, y el protagonista del conflicto sería una partícula subatómica, o sea, es algo que parece no tener demasiado sentido, pero bueno. También muy polémico lo de Deutsches Requiem, pero queda para otro momento, otra charla. Pero volviendo, esto quería decir, yo estoy seguro, a mí la verdad es que una cosa que me deja pocas dudas es que la señora Inés no tiene ni la menor conciencia de no estar haciendo algo bien. Ella está convencida de que lo que está haciendo está bien. Es más, está convencida de que está muy bien lo que está haciendo, de premiar a la nena con dinero. Cuando le dice a la madre, qué hija que se mandó Herminia, creo que en esa frase retrata perfectamente su sensación, que es casi de orgullo, es casi está orgullosa de la hija de su empleada, que es tan buena como la empleada, pero tan buena en el sentido de empleada, no de nena, porque la pone en otra categoría. Y creo que esa es la clave que revela el cuento y que nos retrata también a ese personaje. Así que bueno, después por supuesto que no es que yo me esté atribuyendo que es así como yo digo, pero a mí no me deja dudas, yo estoy convencido de que, ¿por qué? Porque lo que le pasa a la señora Inés es de alguna manera lo que le pasa a la nena, a la alumna del colegio Bacán, que dice, pero ¿por qué está mal? Si está bien, ¿por qué es mala? Si lo que está haciendo es correcto. Bueno, por supuesto que es una mirada subjetiva, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones de política, de mirada del mundo y de clase y demás, pero que a mí en ese caso puntual no me deja dudas. Le voy a dar la palabra a Rodrigo, que está esperando en la fila hace un rato, y después Elena, que acabas de señalar que tenés algo para decir. Rodrigo. Hola, Hola. ¿se me escucha? Sí. ¿Cómo andan? Sí, yo me quedé en Murakami y en el deseo de Murakami. Yo concuerdo absolutamente en que es mucho mejor, obviamente, no decirlo el deseo ese, pero también quería resaltar, o sea, el por qué, o en realidad no lo sé, pero me parece que uno de los grandes aciertos de no decir cuál es ese deseo es que el propio acto de no decirlo nos invita a pensarlo de una manera que va mucho más, que nos interpela mucho más a nosotros, porque, o sea, en el fondo habla de nuestros deseos. Y qué distinto sería si el final que no cuentan sería de algo, por ejemplo, no sé, un tipo que está cayendo del barranco y no sabe si se muere o no. Como el hecho de que, o sea, no siempre el no decir es una ventaja, sino que hay que, obviamente, saber cuándo usarlo. Pero también, sin embargo, a pesar de eso, o sea, está claro que el cuento habla un poco de la soledad, o sea, como que lo que retrata por detrás y el hecho de que al final la muestre con la familia es como que invita a pensar por ese lado y invita a pensar, o sea, es más feliz, o sea, la pregunta es esa, ¿es más feliz? Porque me hablaste de que estaba sola antes, ahora me decís, bueno, ahora no está sola, pero no parece feliz y de por medio está el deseo, como que invita al lector a pensar eso. Y yo
tengo como dos hipótesis. Una podría ser que es como un poco un cuestionamiento de, o sea, bueno, ahora no estás sola, pero ¿estás feliz o a pesar de, o sea, el hecho de estar con alguien cambió tu vida en la felicidad en ese sentido de que ella dice, bueno, el sueño no se me cumplió todavía, o sea, quizás es un camino hacia la felicidad que no tiene tanto que ver con estar con alguien, sino con compartir desde lo profundo. Y la otra sería como la historia detrás de la historia, ¿no? Que quizás es, no me acuerdo qué cuento, pero hay un cuento muy famoso de alguien que el cuento dice que se gana la lotería y se suicida. Y es como lo que es lo contrario a lo que uno espera, ¿no? Que vos decís, bueno, me gané la lotería, o sea, pues perdí la lotería, en que me suicido. Y justamente hay un poco de ese juego, ¿no? De, bueno, dejaste de estar sola, pero hasta qué punto encontraste esa felicidad o no. Entonces, nada, o sea, son todas invitaciones a pensar, por supuesto, pero... Sí. Bueno, me recordaba un poco la idea esta clásica también, casi tan clásica como la del genio, pedirle un deseo a un genio de una lámpara, como la de cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir, pero se cumple de maneras que no podés manejar. Bueno, hace poco se viralizó esto del genio malinterpretando el deseo en las redes sociales y había un montón de chistes tontos que tienen que ver con eso. Y lo otro, lo de la historia del tipo que gana en la ruleta, era, ¿no? La lotería y se suicida, es la forma en la que Ricardo Piglia empieza las tesis sobre el cuento, citando unas notas de Chekhov, si no me equivoco, en un cuaderno que era una idea para un cuento, y a partir de esa idea él escribe sus tesis sobre las dos historias que se narran en un cuento, que una es la visible y la otra es la subterránea que va por debajo. Que sí, y además yo pensaba en eso y pensaba también en eso que se llama la teoría del iceberg, las ideas de Hemingway acerca de lo que no se dice, de que si el autor tiene muy claro un cierto episodio o algún dato de un cuento, pero lo omite, eso le puede dar mucha más fuerza al cuento, le puede dar mucha más tensión, ¿no? Y me parece que algo de eso hay en un relato como este, en el cual el deseo queda en la parte oculta del iceberg, podríamos pensar. Y una cosa más, decías lo del tipo, el final de un cuento en el que alguien cae de un barranco y no sabemos si muere o no. Alguna vez escuché una diferenciación entre un final abierto y un final trunco. Y siempre me quedó porque me parece muy gráfica y muy buena, ¿no? Hay ciertos finales de relatos o de películas que te quedas sin saber lo que pasa, pero con la sensación de que necesitabas saber algo más, ¿no? De que el final abierto, ese tipo de final abierto tiene más que ver con el hecho de que el autor no supo cómo terminarlo que con una supuesta pretensión de, bueno, no, lo voy a dejar acá para que el lector sea el que saque conclusiones. Y esa sensación de que no supieron cómo terminarlo y entonces lo terminaron ahí, genera algo negativo. Creo que es justamente una sensación que es la contraria a lo que se pretende, me parece, al narrar una historia, en general. Bueno, gracias, Rodrigo. Alguien me había pedido la palabra, que era Elena, y me parece que lo hice mal, porque Elena va a volver a hablar del cuento anterior, perdón. No importa, simplemente es cortito lo que quiero decir. Si yo hubiera tenido que hacer una ponencia respecto al cuento de Hecker, hubiera escrito exactamente todo lo que escribió, y recomiendo el análisis lingüístico y literario de Paulina Pinarello respecto a las relaciones de poder, porque lo que la señora Inés utiliza es una relación de cortesía a través de los buenos modales, que es lo que hace que sea mal interpretado por la niña, porque lo que la nena interpreta no es lo que la señora utiliza con respecto a la niña. O sea, hacelo vos porque ellos van a romper todo, o vos, lo mismo cuando vos hiciste el aporte, cuando le dice a Herminia qué buena hija le salió a Herminia, etcétera, etcétera. Creo que esa relación del adulto con poder y la forma de cortesía y de buen trato que utiliza la señora Inés, creo que oculta otras relaciones que la nena malinterpreta, y con el final
esa estaticidad, ese brazo tenso y apoyado en su mamá, realmente ese final es increíble y es lo más maravilloso que pude haber leído respecto a un cuento de Hecker. Bueno, eso solo, Cristian, quería aportar, nada más que eso. Bueno, y sobre eso, la malinterpretación que decís que hace la nena de los comentarios y de la forma de actuar de la señora Inés, tiene que ver precisamente con lo que hablábamos de las tesis para el cuento, que fue para ese texto justamente que yo aludí a las tesis de Piglia, acerca de cómo las dos historias van en paralelo y cada elemento en el cuento cumple una doble función, porque tiene un sentido en una de las historias y otro sentido en la otra historia. Y en este caso, la conducta de la señora Inés, en la historia más superficial, en la que vemos en el primer nivel, en el más inmediato, que es a través de los ojos de la nena, ¿no? Entonces sentimos que la señora Inés la está valorando mucho en tanto nena, en tanto amiga de su hija. Pero cuando sale a la luz la otra historia, entendemos bien, digamos, ¿no? Perdemos la mirada que malinterpreta, que es la que destacabas recién, y vemos, claro, esto, lo que destaca el artículo académico que les mandé. Claro, no, lo está entendiendo mal. En realidad no la valoraba como amiga de su hija, sino como hija de la empleada. Y me parece interesante al final poder conectar el texto de Piglia con esta idea. Andrea Sí, nos escribió. lo Sí. último que quería decir es que por ahí el empleo de la palabra empleada, yo no utilizaría la palabra empleada, sino que la ve como sirvienta como su madre, no empleada, es la que sirve, la que está cumpliendo un rol de servidora, simplemente eso, nada más. Está bien, yo creo que no aparece la palabra sirvienta en el cuento, y empleada es la palabra que usa Herminia para decirle a su hija, cuando te pregunten quién sos, decís, sos la hija de La la hija empleada. de la empleada, sí. Y a Justamente. mucha honra le dice, que eso me parece hermoso cuando la nena Sí, piensa que también. jamás en la vida diría a mucha honra. Iba a destacar que Andrea en el chat pone que que no se diga el deseo nos hace casi olvidar que cuestionemos si el anciano puede o no conceder un deseo. Yo creo que por supuesto que no, porque yo creo, por un lado creo, esto no lo dije antes, creo que el anciano existe, más allá de que algunas de ustedes señalaron la posibilidad de que no exista, que sea como una fantasía de la chica. Yo creo que sí, yo no vi indicios que me lleven a pensar que no exista. Y creo también que no puede conceder ningún deseo, creo que es un anciano normal de carne y hueso, pero que propone un juego sobre todo, y la chica entra en ese juego, y que de alguna manera el cuento de lo que nos habla es de ese juego, y nosotros como lectores, si aceptamos el pacto que nos propone el cuento, creo que también entramos a jugar en eso, ¿no? En la posibilidad de que en ese encuentro se haya producido algo, entre comillas, mágico, que haga que la chica lo recuerde. El mero hecho de que a los 30 y pico ella siga recordando el encuentro con ese tipo a los 20, el día que cumplió 20, ya implica que fue importante para ella. Después, si se cumplen los deseos o no, no sé, es como medio, yo lo interpreto medio en la línea de estar con la persona de la que estás enamorado y decir, te regalo aquella estrella, te regalo la luna, y después pasa el tiempo y mirás el cielo y decís, mirá, es la estrella que me regaló. En ese mismo sentido, perdonen lo tonto del ejemplo, pero es que en ese mismo sentido es más o menos como lo entiendo. Bueno, y ahí sí, Nat nos dice, yo creo que sí puede conceder el deseo. Está bien, también es válido pensar, porque me parece que es algo que yo decía, creo, en mis comentarios, que el viejito está presentado como el típico maestro japonés, ¿no? Como que puede tener, no sé, yo lo comparaba con el señor Miyagi, y el señor Miyagi no tiene, el de Karate Kid, digo, y no es un superhéroe, no tiene poderes sobrenaturales, y sin embargo como que en la peli lo terminamos viendo como una especie de superhéroe, ¿no? Por su forma de moverse, por lo pedagógico que es, por lo buen maestro que resulta para el protagonista. Bueno, eso. Está con la mano levantada Mariela, creo que... Sí, Mariela. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, primero agradecerte, Cristian, por estos cuentos maravillosos que están plagados de espacios en blanco
que llenamos nosotros con absolutas subjetividades y me parece que es maravilloso y está espectacular. Me encanta escuchar la subjetividad de los compañeros. Nada, está muy bueno. Y me quedé muy con el cuento el primer cuento. No sé si les pasó a ustedes, pero cuando lo estaba leyendo me generó mucha atención esta situación que a mí me dio como un tanto abusiva, de abuso de poder, de una chica llevándole la comida al jefe, el tipo le paga el sueldo, que en la situación esta de que la hace sentarse en el sillón, dije, ay, Cristian, ¿qué me estás haciendo leer, Cristian? Y bueno, por suerte viró, muy bien, Cristian, bien ahí. Y bueno, y esta cuestión de que le pregunta, le propone esto de, ¿puedo concederte un deseo? Yo quiero confesar de que hago uso y abuso de este taller para hacerme preguntas a mí, y la pregunta es, ¿qué deseo? Si viene un tipo y me dice, ¿qué deseas? Digo, no estoy tan segura de saber qué deseo. Y también me gusta mucho esto de que no se sepa qué es lo que ella pidió. Digo, porque yo tampoco estoy tan segura de qué pediría. Así que eso me pareció que estuvo muy copado. Así que bueno, agradecer a todos los compañeros por las subjetividades que me parecen maravillosas. Eso quería compartir. Gracias. Bueno, gracias a vos por el comentario. Y creo que sí, lo del deseo tiene que ver con eso. Y de alguna manera supongo que esta idea que alguien ya mencionaba al comienzo, lo de que habitualmente cuando uno pide un deseo, cuando cumplimos años y vamos a soplar las velitas, o cuando vemos una estrella fugaz, o cuando pasa un tren, no, la tradición es que no se dice el deseo, porque si se dice en voz alta no se cumple. Entonces, jugamos también con esto, ¿no? Con esta posibilidad, con esta idea. Y si el relato nos revelara cuál es el deseo, hasta podría afectar en nuestra creencia más íntima de, bueno, pero ahora que lo sabemos no se va a cumplir, ¿no? Es una lectura que estoy haciendo, una posibilidad, pero la idea de pedir un deseo suele estar asociada a que no se conozca, o que la mayoría de la gente no lo conozca, que en todo caso lo conozcan solo quien lo tiene que saber, que vendría a ser el genio, o quien ocupa la figura del genio, que en este caso es el dueño del restaurante. Melissa. Bien, yo leyendo todos los cuentos, me parece que en algunos hay un hilo conductor que vendría a ser el deseo. ¿A qué me refiero? Si bien en el primero es claro que es el deseo, me parece que también en el de la nena, el de la fiesta ajena, me parece que también hay un deseo. Y también en el de la mujer que está con el marido, que el marido le hace otra cosa. Me parece que todos tienen un deseo, algunos uno no sabemos si fue o no, otro que claramente no fue correspondido, y dos que no fueron correspondidos. ¿A qué me refiero? En el de la nena yo creo que ella tenía el deseo en el fondo de ser como el resto, a pesar de que todo daba que no, inclusive los mismos amiguitos de ella, la misma madre de ella, le decía que ella era la hija de la sirvienta, y sin embargo ella tenía el deseo de ser invitada porque es amiga de la niña con la que hace la tarea todos los días. Y en el de la mujer con el marido, ella deseaba otra cosa para su cumpleaños. Ella no quería una fiesta, no quería un gran regalo, ella quería ir a comer, quería una ropa sencilla, que era lo que le hacía falta. Entonces creo que en esos cuentos hay como un hilo conductor que es un deseo que no correspondido, uno que no se sabe, independientemente de la situación en la que se esté dando, porque podemos charlar del juego de poderes entre la mujer y el hombre, de que el hombre le importó 3 papas fritas de lo que quería la mujer, de la nena y el juego también de poder entre la mamá de la nena para ver si se hizo bien, si se hizo mal, que ella era pobre, que la chica era rica. O sea, a ver, se pueden hacer un montón no me sale la palabra,
se pueden decir muchas cosas que están obvias en el cuento, pero yo creo que va un poco más allá, si miramos un poco más hacia adentro de los personajes, creo que que es justamente el deseo lo que los une, por lo menos a esos 3 cuentos. Sí, es interesante esa mirada, esa forma de verlo. Pensaba en el primer cuento es evidente y obvio, en el de la invitación también, los deseos de la mujer de cómo festejar su cumpleaños, que son desoídos completamente por su marido. Y en el caso de la nena, de la fiesta ajena, pensaba que otra forma posible de verlo es que la nena no sea consciente del todo de su deseo hasta la ruptura del final. Cuando en el final la ilusión se le parte como un vidrio roto, podemos pensar, es ahí donde ella descubre cuál era claramente su deseo, que era ser como las otras, ser tratada igual que las otras nenas, recibir un regalo similar al de las otras nenas y nenes. Y es una pérdida de la inocencia también. Claro, exactamente, claro. Digo, porque la nena, no sé si era demasiado consciente del deseo, o mejor dicho, sí, de otros, como por ejemplo, que se cumpliera, que la fiesta fuera como ella la imaginaba, un poco para después echárselo en cara a la mamá. ¿Se acuerdan que hay una parte que dice que pensaba que cuando la viera lo primero que iba a decirle era, viste que sí había un mono y no sé qué, y al final lo que le dice es, la estoy pasando re bien, una cosa así. Que es todavía... Yo siento que en ese punto, Mariela decía, ¿qué me estás haciendo, Cristian? En ese punto es donde es más cruel el cuento, ¿no? Si podemos llegar a decirle algo, es como, ¿qué nos haces, Liliana, esa pobre nena que nos tenía tan contentos de lo que estaba disfrutando, y en el final, con ese gesto que yo ya destacaba y vuelvo a decir, de refugiarse en el cuerpo de su madre, que me parece tan gráfico, es uno de esos detalles que son súper mínimos, muy pequeños, pero a la vez tienen una fuerza, nos hacen sentir como muy pocas otras cosas la misma sensación, nos generan una empatía, ¿no? Es un gesto además tan instintivo que todos tenemos en un momento en el que sentimos miedo o que necesitamos un refugio, un apoyo, el de apoyarnos en la persona que queremos. Lidia, tenés la palabra. Vos, Lidia, misma nos escribías que el deseo de ser amiga de la niña del cumple también, sí. Sí, quería decir algo, una cosa cortita, que tanto en el cuento del cumpleaños del marido que le va a preparar el cumpleaños, como en el de la fiesta ajena, yo veo ahí una manipulación. El marido está manipulando todo el tiempo porque yo creo que ni él mismo piensa que va a ser todo él. Es como que la hace entrar a la mujer. Es una cosa muy, muy mía, ¿no? De pensar así, quizás no. Y termina así, dice, yo no puedo hacerlo todo en un momento, enseguida lo dice, al comienzo casi. Y la señora del cumpleaños, la mamá, sí, la va llevando, vos que conoces más la casa y todo eso, también la está manipulando la nena, porque ya tiene preparado el dinero, piensa que le va a pagar, entonces me parece, sí, también eso quería decir nada más. Está bien, sí, ahí Melissa nos dice que en los dos hay manipulación, pero yo no es que esté en contra, pero pienso, no creo que la señora Inés lo piense en términos de manipulación. Claro, es inconsciente en todo caso, porque no creo que diga, mira, le voy a decir así y así a la nena para que cree una cosa y al final le voy a hacer otra. Lo hace como decía antes, lo hace como piensa la alumna del colegio Bacán. Lo hace creyendo que está bien lo que hace. Me parece, ¿no? Me parece a mí. Y después, el marido del cuento de Agatha Christoph, más que lo que decís, Lidia, que ni él mismo se crea que va a hacer todo, yo creo que es todavía peor, porque el tipo sí que cree que lo va a hacer todo y cree que lo hace todo.
aunque no haga nada, está convencido de que hace todo. Entonces me parece que es y lo digo desde mi lugar de hombre, criado bajo una matriz patriarcal, donde, bueno, che, ayúdame a lavar los platos, ¿no? La típica de, no, si vivimos juntos, lavo los platos, no es que te ayudo. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y de poner y dar órdenes y haces todo mal, y por qué falta esto, y como si la única responsable fuera ella. Entonces, me parece que sí hay una manipulación, sobre todo inconsciente. Melissa dice que imaginó el cuento en otra época. Es que suena a otra época, pero son cosas que siguen pasando en nuestra época. No es necesariamente algo que tiene que haber transcurrido en otro momento. Y Elena nos dice que quien festeja su cumpleaños es el propio marido, y sí, casi, sí. Termina siendo exactamente lo opuesto de lo que supuestamente iba a ser, de lo que supuestamente él proponía. María Graciela, te dirán Graciela, me imagino. No te escuchamos, estás muteado. A ver ahí. Ahí va. Bueno, la verdad que quería hablar hace un rato y ahora ya no sé, fueron hablando de distintos cuentos. En principio, con respecto al cuento de Murakami, o sea, yo lo que veo también como vos lo planteaste, que era lo primero que quería hablar con respecto al jefe, al dueño, como que también tenía una gran soledad, y creo que también en su relación así de poder viene el hecho también de ponerse en conceder deseos, ¿no? Y que el deseo es una motivación que le da al verla a ella tan sola. De todos modos, es como que puede ser una motivación para otras cosas. Sí la veo ella como muy solitaria también, porque la pelea con su novio implica que ella está sola en el cumpleaños. Una relación que se ve que no era muy también importante en cuanto, bueno, era importante para ella, pero hay una pelea y ni siquiera él pasa el cumpleaños con ella, ¿no? O sea, o la llama, no sé. Y con respecto a Hecker, o sea, lo que me parece que cada uno hay que verlo un poco como en la situación social que está cada persona, ¿no? La señora Inés es una situación social, y por ahí, como vos decís, Cristian, a lo mejor ella no tuvo mala intención. De todos modos, cuando leemos el cuento, creo que nos enojamos con la señora Inés por lo que hace y por lo que provoca a la niña. En todo caso, lo que no tiene es una sensibilidad para darse cuenta de que esa niña está esperando otra cosa. Si bien para ella es normal pagar por su situación social y por la forma en que se maneja, porque a veces hay que ver también desde dónde cada uno hace lo que hace, ¿no? La única que estaba realmente consciente era la madre de la niña, cuál era la posición que tenía que tener ella y la niña. Incluso tiene como un temor cuando la llama, porque dice, bueno, y ahora, ¿qué me va a decir la señora Inés? Es su trabajo, ¿no? Para ella eso es muy importante. Pero bueno, cada uno se maneja desde la posición social en que está, por eso esa niña también no le pareció rara, la del colegio privado, que de pronto le pagara, porque sería mejor para ella, compraría lo que quisiera, etc. Pero bueno, fue una gran desilusión en la nena y creo que todos quedamos ahí un poco pegados a esa situación, ¿no? Uh-huh. Bueno, más o menos era eso. Lo que pasa es que como van hablando, por ahí es como que va... Y bueno, supongo que los deseos siempre hay un deseo más y más y más, porque eso es la vida, ¿no? La vida misma con respecto al cuento de Murakami. Seguir deseando, a pesar de tener marido, hijos, tenis, etcétera, amigos, bueno, de pronto ella sigue pensando que hay algo más, o a lo mejor hay una falta que eso la conduce a seguir buscando, ¿no? Sí, sí. Y esperando el deseo del Señor. Sí, si hay algún psicólogo o psicóloga en la sala, podrá hablarnos largo y tendido acerca del deseo, claro, y las posibilidades de alcanzarlo o no. Claro. Y respecto a lo anterior, al cuento de Liliana Hecker, que hablabas de la mirada de la señora Inés y demás, me parece que sería un ejercicio súper interesante, un ejercicio de taller, narrar la misma historia, pero desde la otra perspectiva. Desde la perspectiva de la señora Inés o de la nena del colegio Bacán, contando
la misma historia, los mismos hechos, y sorprendiéndose en el final de que la nena no se sintiera mal a partir de recibir plata, ¿no? De esta sorpresa de, ¿pero por qué se pone mal si le estoy dando plata? Y lo necesita, le sirve más la plata que un yo-yo o una pulsera. Claro, lo que pasa es que detrás de eso está, ella le dan, al darle la plata, certifica que no es amiga. Claro, claro. Terrible, es terrible. Pero esa es la mirada que nosotros tenemos, pero desde la otra mirada, Sí, eso sí, no seguro. no estaría. En todo caso podría estar, mirá, sos mi amiga igual, pero sé que necesitas más esto que aquello otro, entonces por eso te doy esto, porque te quiero, ¿no? Estaría como esa mirada que, insisto, yo también soy partidario de que no hay mala intención en ese gesto, pero bueno, tiene el efecto que tiene, claramente. Claro, sí, muy bueno. Y este ejercicio mental que propongo de imaginar el cuento desde la perspectiva opuesta, siempre está buenísimo hacer, o en muchos casos al menos está bueno hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo contarías desde otro lugar? Porque nos ayuda mucho a esto de la empatía, de ampliar las miradas, ¿no? De los horizontes, los puntos de vista, cómo a veces nos cerramos, naturalmente, ¿no? Instintivamente nos cerramos en nuestro propio punto de vista como si fuese la única forma de verlo y nos enfrentamos a una realidad mucho más amplia cuando salimos de ese lugar propio y pensamos en que hay muchas formas de ver ciertos episodios sobre el mundo en general. Es cierto. Patricia escribía en el chat, si la señora Inés quisiera recompensar a la nena viéndola realmente como una nena bien portada, le da una doble bolsita, un regalo doble, no dinero, porque si considera que la nena necesita más plata que el yo-yo, podría hacerlo en cualquier otro momento dándole dinero a la madre, no a la nena. Sí, yo coincido lo mismo, pero esa reflexión que hacemos nosotros desde nuestro lugar no tiene por qué ser la reflexión, y seguramente no lo es de parte de la señora Inés y de parte de un montón de gente que ve un episodio como este desde ese otro ángulo. Pero sí, coincido. Rodrigo. Sí, yo tengo una no sé, es más que nada una frustración que es un poco tangencial en realidad, pero sí lo vi mucho o sea, me resonó mucho cuando vos contabas sobre la historia esta que no se cuenta, ¿no? Justamente del indicio. O sea, yo lo que más lucho, a mí me gusta escribir y con lo que más lucho es que nunca sabés hasta qué, o sea, obviamente que no sabés el lector hipotético que vayas a estar teniendo, nunca sabés hasta qué punto está entendiendo y siguiendo, ¿no? Entonces, lo que me pasa es que vos, por ejemplo, dijiste, bueno, o sea, nosotros pensamos que la madre, la señora Inés, la está tratando a la nena como una amiga hasta un cierto punto del cuento. No sé si te pasó, porque vos lo dijiste en el audio, que al final como que fue la vuelta de tuerca, pero no sé si te pasó si empezaste a sospechar antes, o sea, digo pero a cualquiera que quiera colaborar en mi pequeña encuesta personal, si empezaron a sospechar mucho antes o si fue un final así tipo vuelta de tuerca violento, porque como yo estoy atrapado en mi cerebro, nunca logro entender hasta qué punto la otra gente, es imposible de saber hasta qué punto la otra gente interpreta lo que yo estoy interpretando. Respondo yo primero, no, yo no lo vi, ¿no? Yo lo leí por primera vez hace mucho este cuento, entonces no recuerdo tanto la primera impresión, pero yo en general soy muy poco perspicaz para darme cuenta de esas cosas y siempre como el final sorpresivo siempre me sorprende. No sé, no puedo creer cuando hay gente que a los 10 minutos de Sexto Sentido ya sabía que Bruce Willis estaba muerto, yo no lo puedo creer, me parece magia, y sé de casos así. Pero no, en general no. Pero yendo un poco más a lo amplio, y ahora si quiere el resto comenta lo que quiera comentar sobre lo que acabas de decir, Rodrigo, pero esa es una de las más grandes decisiones al momento de escribir. Cuando escribimos, encontrar el equilibrio entre hasta dónde no decir, hasta dónde callarnos, pero sin que eso perjudique la comprensión, ¿no? La posibilidad de que se entienda lo que estamos diciendo, y para el otro lado, hasta dónde decir lo suficiente, pero sin decir tanto como para no ser redundante y que el lector crea que lo estamos tomando por tonto. Entonces, ese margen suele ser muy fino, ¿no?
Y de dónde pongamos la línea, la frontera, depende el tipo de lector que terminamos configurando, ¿no? Siempre hay un lector imaginario que tenemos en la cabeza. No, bueno, a veces no es imaginario, pero incluso aunque sea de manera inconsciente, al escribir, generamos un lector ideal del texto, ¿no? Que sabe cosas y deja de saber otras. Entonces, pensando en eso, es que terminamos escribiendo. Y está la cuestión del entender, de la posibilidad de entender, en el sentido que dice Aira, en ese ensayo que les pasé, ese fragmento del ensayo, acerca de cómo lo que no entendemos, al menos en cierto momento de la vida, lo que no entendemos nos atrapa, nos atrae, nos da ganas de seguir adelante y es lo que más nos gusta. Lo que no entendemos hasta cierto punto nos genera una fascinación, tiene un atractivo especial que nos hace ir por ahí, ¿no? Así que, y eso pasa, creo, no solo a nivel no entender, no sé, porque se habla de temas muy complejos, sino porque se calla mucho, ¿no? Entonces, si una historia es capaz de callar lo suficiente para que no entendamos, pero a su vez ser atractiva para que sigamos adelante hasta poder entender, me parece que ahí hay uno de los elementos más que se pueden encontrar al momento de escribir. Y mientras decía todo esto, para no distraerme, no los leía, pero veía que iban entrando y entrando mensajes al chat, así que ahí voy. Patricia dice, no, Andrea decía, también hay una época para leer los cuentos. Para los chicos de ahora, la plata puede ser mejor que un regalo. Sí, es posible. Y ahí aparece la subjetividad, cómo leemos unos y otros en función de la época, en función de la edad, en función de la clase social, en función de la nacionalidad, de la historia personal, etc. Todo influye siempre en la subjetividad y en los modos de leer. Patricia dice, y cuando le va diciendo todo lo bueno que ella hace en la casa para que la nena traiga la jarra de la cocina o sirva la torta, lo hace de manera intencional porque sabe que no puede mandar a una nena con una orden directa como andar a la cocina y servir comida. Sí, es posible. De todos modos, hay un clásico de las escuelas, y si hay alguna docente o algún docente en la sala también va a poder hacer un aporte sobre esto, de agarrar al chico travieso o a la nena más inquieta y tenerla como secretario o secretaria, entre comillas, como para controlar ciertas acciones. Entonces, pero bueno, es cierto que siempre que se elige a alguien suele ser por algo en particular, sea por esa conducta, sea por, como en este caso, la condición social, la clase social, quiero decir. Desde el primer momento, dice Lidia, y eso no sé a qué se refiere, desde el primer momento. Desde el principio estoy de acuerdo con Patricia. Ah, la señora Inés, sí, el comportamiento. ¿Están de acuerdo? Todo el tiempo de entender que la nena no es amiga. Mención para la madre que le advirtió sobre esto. Sí, la madre se resignifica mucho, se revaloriza el lugar de la madre, como que cuando llegamos al final decimos, mirá, tenía razón Herminia. El tema es que yo recién usé la palabra resignifica. Se resignifica cuando llegamos al final. Acá aparece lo que dice Rodrigo. Hay una serie de indicios, elementos, pistas o guiños que se van sembrando a lo largo del texto y muchos de ellos son tan sutiles, o al menos para algunas personas como yo terminan siendo tan sutiles, que solamente se perciben en una relectura. Y está buenísimo que eso exista, porque le da valor a la relectura y le da una profundidad a los textos que de otra manera no tienen. Entonces, creo que está muy bueno que si en la primera lectura percibimos esas señales y decimos, mira, la señora Inés no está haciendo esto como de puro corazón, sino porque la ve así, o sea, si uno la ve en la primera lectura, está genial. Ahora, si uno no la ve y se sorprende al final y lo descubre al releer, también está muy bien, ¿no? Son distintas maneras de entrar y de disfrutar los textos. Y a nosotros mismos, a mí mismo, por ejemplo, me pasa que con algunos textos me doy cuenta y con otros no, y entonces se juega también ahí el lugar del lector, y uno va haciendo un recorrido con las lecturas, y vas incorporando herramientas, y vas estando como más, no sé si decir más despierto o más atento, y entonces, a medida que estás más habituado a leer, descubrís con mayor facilidad ciertas pistas, ciertos elementos, ¿no? que van apareciendo, y decís, esto probablemente no sea inocente, este dato puesto acá, ¿no? Se va
resignificar de algún modo más adelante. Eso también sucede. Yo lo esperaba, pero no sabía cómo iba a pasar, dice Andrea. El choque con la nena rubia me parece indicio y las pocas ganas de la madre de que vaya también. Fue una sorpresa, dice Graciela, pero releyendo hay palabras que anuncian, por ejemplo, servir, ahí está lo de la relectura. Cuando le dicen, vos hacés la tarea con ella todos los días, no te hace amiga, sí, también, ese es uno de los mayores, de las mayores muestras. Y Patricia dice, y si la nena del colegio Bacán pregunta por qué es mala la señora Inés, no es porque considere que dar plata no es algo malo, sino porque considera por qué estaría mal hacer que alguien de una condición inferior esté a la disposición de alguien más acomodado y estar agradecido por ello. También puede ser, sí. Sí, pero creo que es un poco lo mismo. Digo, la pregunta, ¿por qué estaría mal hacer que alguien de una condición inferior esté a disposición de alguien más acomodado? No excluye que considere que dar plata no es algo malo. Al contrario, supongo que considera que dar plata es algo bueno, siempre y cuando sea a cambio de un servicio que otorga a alguien de una clase menos pudiente. Digo, se me ocurre. Así que bueno, no sé, leí un montón de cosas, no sé si alguien tiene algo para decir sobre todos estos temas que son, me parece que son muy interesantes, tanto desde lo social como desde lo literario, que me parece que se disparan así como flechas en muchas direcciones. Hay manos levantadas. Rodrigo, sí. Estoy de la vez anterior, perdón. No quería decir nada esta vez. Perdón, entonces fui Lo yo. siento. Nat estaba, ahí sí. Sí, no, bueno, para contestarle a Rodrigo, anoche lo releí y me pareció que era claro que había como indicios de antes, pero cuando lo leí el año pasado, porque justo el año pasado cuando leímos el baile de Irene Nemirovsky, yo me lo compré y en la edición venían juntos los dos cuentos, el de Irene Nemirovsky y de Liliana Hecker. Que lo estaba tratando de buscar porque había un análisis que los comparaba, quería leer algo de ahí, pero bueno, creo que lo presté, porque no lo encuentro. Pero cuando lo leí el año pasado, decía, el final me chocó, o sea, no me lo veía venir, me dejó así completamente, y bueno, y todo el cuento me hizo acordar mucho a mi infancia, el tema de las sorpresitas, el tema de la competencia, de quién es más amigo de la cumpleañera, como cosas que me resonaron mucho de mi infancia, ¿no? La pelea con la nena que le decía que, pero sos amiga, pero no sos amiga, como que situaciones que se dan mucho. Yo también soy docente, ahí como alguien que puso que es docente, son situaciones que muy cotidianas para los chicos en los cumpleaños y nada, y me encantó el cuento en ese momento. Murakami, yo soy muy fan de Murakami, entonces por eso, para mí enseguida, el dueño del restaurante, para mí era Dios, o sea, empezó, le dijo, te doy un deseo, y yo lo interpreté, es Dios. O sea, porque bueno, yo soy muy fanática de La Casa del Carnero Salvaje, ¿no? Es mi favorito, y Baila, esos dos son mis favoritos de Murakami. No leí todo, pero leí 8, me gustan mucho, 8 de sus libros. Entonces, para mí enseguida lo tomé como que era Dios que le iba a conceder el deseo. Así que bueno, por ese lado lo relacioné con el de Aira, ¿no? Que el protagonista es Dios encubierto, porque no aparece en realidad personificado. Bueno, también cuando dijiste que íbamos a leer a Agatha Christoph, dije, uy, mamá mía, me va a arruinar el concepto de cumpleaños, porque bueno, leí Klaus y Lucas y la verdad que fue de esos libros que realmente son un antes y un después en tu vida, son uno de esos libros que realmente, como dice Kafka, te dan un hachazo, rompen el hielo de tu corazón y salís siendo otra persona, o sea, es así, ese libro para mí fue así. De hecho, lo compré y estuve mucho tiempo hasta que lo pude leer, lo compré y sabía que todo el mundo decía que era muy fuerte, y estuve ahí esperando hasta un momento que dije, bueno, lo voy a leer, y realmente es muy, muy terrible, o sea, no salís la misma persona después de leer ese libro, para mí es muy, muy, muy así. Entonces, cuando dijiste, bueno, vamos a leer a Agatha Christoph, dije, Cristian, ¿qué nos vas a hacer? También, como dijo ahí la compañera.
Y bueno, por suerte me pareció sumamente light, si bien es terrible esto del patriarcado y todo, es como que sumamente light para lo que había leído de ella. Y bueno, ya nunca había leído Aira, realmente es un gran pendiente porque también todo el mundo dice que es muy bueno y todo, y la verdad me sorprendió para bien, es algo totalmente distinto, ¿no? Me pareció como que muy lúdico, ¿no? Como que si él hubiese agarrado tipo muy surrealista, ¿no? Que hubiese agarrado esta palabra a la otra y metido en el texto, como que está jugando todo el tiempo, ¿no? Y cuando mete la partícula y empieza con la partícula y va para ese lado, y en un momento que, bueno, creía que lo había copiado, pero bueno, en un momento analiza que habla de la partícula con la fiesta y dice, bueno, por algo en inglés se dice party, fiesta, como que, no, como que eso me pareció genial, como que te descoloca todo el tiempo, cuando decís, bueno, le voy a creer, voy a ir para este lado que me está llevando, y sale con otra cosa totalmente disparatada, y nada, me encantó eso, así que gracias por hacerme conocer finalmente a Aira. Bueno, lo de party y partícula es de lo más disparatado, porque lo demás es como que, bueno, tiene una cierta lógica dentro de lo delirante, pero lo de party y partícula, dicho además en ese tono tan serio, tan sin salirse de la formalidad con la que viene narrando, me parece que es sumamente interesante meterse en el mundo de Aira y al menos navegar un rato, ¿no? Puede pasar que después de leer un poco uno diga, esto es un delirio, no tiene sentido, me voy de acá. En mi cabeza, la conexión con David Lynch está ahí muy presente, si vieron lo que les mandé, por algo lo puse, ¿no? No tanto quizás en la cuestión onírica, ¿no? David Lynch va mucho más por la cuestión de los sueños y algo más, si queremos, surrealista. Y Aira no tanto en esa línea, pero sí en cuanto a la ruptura de la verosimilitud, de las tramas, de la lógica, de lo que entendemos como lógico en las historias que estamos habituados a leer. Y me parece que es muy interesante en un punto, salirnos de eso que podemos llamar nuestra zona de confort en cuanto a lo que disfrutamos con la lectura o con las obras, las historias que nos gusta que nos cuenten. Y bueno, ¿qué puede salir de eso, no? Romper lo habitual, lo que estamos habituados a recibir y ver diferentes caminos en los cuales alguien hablaba de conflicto en el cuento del Té de Dios, y yo decía, no sé si hay un conflicto, no sé cuál sería el conflicto, no sé cuáles son los personajes, Dios está ahí, pero a su vez no está, lo que hay son unos monos que hacen desastres y de pronto aparece una partícula, y además aparecen los planos, ¿vieron cuando empieza a hablar de los planos infinitos que pasan y que los monos se enredan con esos planos? Y decís, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo, ¿qué? Está mezclando cosas materiales con conceptos teóricos, bueno, pero de ahí sale algo que, como les decía, puede que nos genere un atractivo, un placer, un gusto, un deseo de ir por ahí, aunque no entendamos, y acá aparece lo que decía antes, ¿no? El no entender, pero tener ganas de más, y como el amor, ¿no? Como ese chiste que decía que la vida es como una peli de David Lynch. O no, o puede ser un efecto contrario, y si pasa lo contrario y ya está, no pasa nada, ¿no? Bueno, leí a Aira, no me gustó, listo, sigo con otras cosas. Pero el tener ahí esa posibilidad de leerlo, de conocer, de indagar un poco, me parece que está bueno. Emma, estás con la mano levantada. Sí, algo muy, muy chiquito. Lo de Aira, bueno, me pareció espectacular, además hace una gala del manejo del idioma, que por ahí es poco frecuente, ¿no? Me hace acordar a aquellos diseñadores de moda vanguardistas o aquellos peinadores que hacen esos peinados de fantasía, que es para exhibir su habilidad con el peine y la tijera, o con la aguja y el hilo, y no para vestir, porque uno no saldría peinado hacia la calle ni vestido hacia la calle, sino que simplemente uno admira el arte, lo mismo Aira. Y además me parece, a lo mejor estoy diciendo una bestialidad inconcebible, pido perdón a los que saben de literatura, pero me hace acordar a Cortázar, que no hay una lógica, ¿no es cierto? No hay un relato secuenciado de los hechos, sino que describe algo y narra algo
que no es, digamos, es lógico, ¿no? Si lo pensamos con la mente, sino que es algo fantasioso y así es la riqueza del arte. Es arte. Por ejemplo, también cuando comenzó Picasso a ser famoso, Pablo Picasso, decía, mirá qué porquería lo que pinta y era realmente tenía un significado muy profundo, todas sus pinturas, uno entra a analizarla, el Guernica, por ejemplo, es algo muy profundo lo que él expresa en ese cuadro, ¿no? El más famoso de él. Y lo mismo me parece de Aira, es decir, que él quiere expresar algo y lo hace con una riqueza de vocabulario y que ya digo, como digo, no es lógico, sino que hace gala de su manejo del idioma y además es arte, el arte se siente, no, digamos, no es algo lógico. Perdón por la reiteración. Eso nada más quería decir. Sí, y está el aspecto lúdico que destaca Rodrigo en el chat, que en el jugar, en el juego, es donde Aira tiene una cercanía al menos con Cortázar, que es una característica que tienen y han tenido muchos escritores y escritoras argentinos, que es algo súper valioso, creo, de nuestra literatura y que en otros no existe en todas partes, ¿no? Tener tipos como Aira, como Cortázar, como Sergio Vicio, como Laiseca, como Fogwill, un montón de gente, como Aurora Venturini, un montón de personas que hacen cosas que rompen con lo que se hace tradicionalmente, ¿no? Que gustan de salir de los caminos tradicionales y de explorar territorios nuevos, y justamente generan este desconcierto en un primer momento, pero después el atractivo que puede tener el arte de Picasso, por ejemplo, o de muchos textos. Bueno, después hay paralelismos, como dice ahí Melissa en el chat, los monos como el caos de la humanidad. Aira lo plantea, el cuento lo plantea como un castigo hacia la humanidad. Primero pensás que va en una dirección y después va a cualquier otra parte. Y no tenés idea de hacia dónde va. Esa es la clave, ¿no? Porque en algún caso puede ser, bueno, parecía que va para acá, pero en realidad va para allá. Pero ¿sabés cuál es el allá hacia el cual vira? Pero en este caso, empieza por algún lugar y después es como si te vendaran los ojos y notás que el vehículo en el que vas empieza a girar y se mueve y decís, no tengo la menor idea de hacia dónde estoy yendo. Lidia. Bueno, sí, a mí me pasó cuando lo leí que no me importaba nada qué pasaba ni ni hacia dónde iba. Estaba disfrutando de todas las imágenes que estaba mostrando, como dice Emma, el arte de escribir, el arte de la literatura, y era todo fantástico, y era todo ebullición y maravilla, y no importaba qué iba a pasar. Sinceramente no me importó, disfruté cada palabra y todo lo que estaba y lo estaba viendo, como una pintura. Bueno, algo así. Bueno, qué genial que les haya pasado eso, porque yo tenía un poco de miedo al momento de proponer un cuento así, porque decía, bueno, a ver qué pasa con esto, porque como es raro, como se da lo que decíamos recién, bueno, no sería tan extraño que alguien diga, no, mira, leí 3 páginas y no entendí nada y me fui. Pero si uno se da la oportunidad, y más aún teniendo en cuenta el prestigio de Aira, ¿no? El reconocimiento, la influencia que tiene, lo bien valorado que está. Tal vez si uno se cruza con algo así de alguien que no conoce, a quien nunca escuchó nombrar, y te puede entrar la duda de decir, es un chanta, es uno que se pone ahí a escribir lindo, ¿no? Con este virtuosismo que destacamos de las imágenes y demás, pero como que de fondo no hay nada. Y lo de Aira es un proyecto de muchos años, de una obra muy vasta, como les decía, publicó más de 100 libros, y bueno, tiene todo un proyecto, un programa de publicación que está ahí atrás, aunque el programa se disfrace de carecer de programa y de huir siempre hacia adelante, pero bueno, hay algo ahí. Un amigo escritor me decía, pero lo de Aira no funciona, porque un día se va a morir, y cuando se muera no va a poder seguir escribiendo, entonces la huida hacia adelante se corta en un momento y ahí se acaba y no tiene más sentido. Bueno, pero me parece que precisamente el hecho de que el único límite sea su propia muerte,
habla también del programa, ¿no? Distinto sería si parara ahora y dijera, bueno, ya está, esta es mi obra concluida, cerrada, admírenla, pero seguramente va a seguir escribiendo hasta que le queden fuerzas para mover sus manos. Me da la misma sensación que Alicia de Lewis Carroll. Tampoco hay una lógica, sino que tiene un sentido muy profundo. Pero tanto en Alicia como en Cortázar, como en la mayoría de los relatos, hay una lógica más cercana a nosotros. Mínimo, los protagonistas suelen ser humanos o seres humanizados. Y acá la partícula creo que no llega a humanizarse en ningún momento. Así que no piensa. Otra sería que la partícula pensara, sería interesante. Bueno, muchas gracias por haber estado ahí. Ojalá hayan disfrutado de esta charla. Quizás les queden cosas para decir, siempre quedan y creo que es valioso, que está bueno que pase. Lo feo sería que fueran las 12:20 y estuviéramos como, bueno, alguien más tiene algo. Así que me encanta que la charla fluya y que todos sintamos que participamos. Muchas gracias por todo. Están invitadísimas y invitadísimos a continuar en el club. El mes que viene vamos a leer cuentos con fantasmas, historias de fantasmas. Así que, bueno, hecha queda la invitación. Les llegarán los mails. Esta semana que viene, que sigue siendo mayo, va a haber otro cuento con cumpleaños, como un bonus track, parte del festejo, que va de sorpresa, porque ni siquiera anticipé el nombre, pero bueno, les llegará en estos días. Y a partir de la otra semana, que es junio, cuentos con fantasmas. Así que ojalá sigan ahí y más o menos en un mes nos veamos de nuevo por acá. Muchas gracias. Gracias, Chao. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao.